Bien, bueno, vamos a darle una vuelta de rosca más un poco a todo esto que ha estado mencionando Diego y vamos a empezar ya a poner en práctica todos los conocimientos. Vamos a crear un nuevo proyecto del tipo MVC o MVC y voy a hacerlo yo desde el Visual Studio 2017 por una cuestión de tener una versión intermedia. Algunos quizás puedan tener una 2015, otros pueden tener una versión 2019, pero a los fines del proyecto no va a haber problema, va a ser exactamente lo mismo. ¿Cómo se crea un proyecto? Archivo, nuevo, proyecto. Esto viene siendo lo mismo a cuando ustedes creaban un proyecto del tipo WinForm. Igualmente, Diego ya lo mostró recién. Pero vamos a crear un proyecto de Visual C Sharp, de una aplicación de ASP.NET. Vamos a ponerle un nombre, ejemplo MVC, vamos a llamarlo. Voy a cambiar la carpeta donde se va a ubicar este proyecto. Voy a hacerlo que esté en el escritorio para fines prácticos. Muy bien. Vamos a aceptar. Y ahora me va a pedir qué tipo de plantilla voy a querer. Ya digo, le estuve explicando que existían distintos tipos de plantilla, pero vamos a basarnos en la que es de tipo MVC. Le damos a aceptar y esperamos un ratito nomás para que se cree toda la estructura del proyecto y vamos a entrar un poco más en detalle a hablar de cómo está estructurada estos tipos de soluciones y proyectos. En primer lugar, mientras aprovecho que se cargue esto, les hago un paréntesis y cuando ustedes lean el material teórico, el apunte teórico que está colgado dentro de la UBS, y cuando ustedes empiecen a navegar en internet y se pongan a googlear un poco esto de MVC o MVC, como quieran llamarlo, se va a mencionar la palabra patrón. Es un patrón este modelo vista controlador. Y en software la palabra patrón es algo muy utilizado y que tienen que empezar a interiorizarse. Un patrón, hablando rápidamente, mal y pronto, es un conjunto de buenas prácticas que ya han sido testeadas, recontra mil probadas, funcionan bien, que se pueden reutilizar e incluso las pueden adaptar al entorno que ustedes necesitan implementarlo. Dicho más fácil, un patrón, como dije al principio, es un conjunto de buenas prácticas que ya han sido usadas, están probadas y sabemos que funcionan. Van a ver que en software existen distintos tipos de patrones, pero ténganlo en cuenta. Cuando ustedes lean la palabra patrón, sepan de qué están hablando. Hay distintos patrones con distintos nombres que se van a usar en distintos tipos de soluciones. Este tipo de patrón MVC es un patrón ya más que probado para todo el desarrollo de páginas web dinámicas, como ya bien les dijo Diego. Entonces, como siempre tenemos una estructura de solución y proyecto, al igual que cuando creamos un ejercicio del tipo, un proyecto del tipo WinForms, allá en programación 1 y programación 2, si recuerdan teníamos la solución y dentro de la solución teníamos el proyecto. Dentro del proyecto, ahora sí, tenemos unas cuantas carpetas más, no es tan sencillo como la aplicación de WinForm, pero tenemos algunas cosas comunes, como por ejemplo, las referencias, que estas son las librerías que ya están importadas directamente desde que nos importa nuestro proyecto del tipo MVC, y ven que la librería de .NET, que la cual podemos decir que es la más importante ahora, es esta, la systemweb.mvc. Y otra librería más que se va a encargar del renderizado o el diseño de las páginas web, que es la Razor. Ya vamos a ver en un poquito más qué es Razor. Entonces, tenemos una serie de carpetas que todas van a tener contenidos particulares. En primer lugar tenemos la carpeta de las vistas, como ya bien mencionó Diego, estos van a tener los HTML, el diseño web que se le va a mostrar al cliente. Tenemos una carpeta modelos, que acá vamos a tener todo lo que son las clases de C Sharp, que por lo general, las clases que estén dentro de la carpeta modelos van a ser clases que van a tener que persistir después en la base de datos. Ya veremos esto en la próxima clase. Y luego vamos a tener una carpeta controller, la cual se va a encargar de ser el manejador o va a ser el cerebro de la aplicación, la cual se encargue de comunicarse con la base de datos, crear modelos y devolver las vistas del lado del servidor. Ahora bien, tenemos un par de carpetas más, como por ejemplo la de Application Start, la cual es muy particular, porque en este directorio vamos a encontrar la configuración de nuestra aplicación web, referido básicamente al ruteo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ruteo? Nos referimos a cómo se van a escribir las direcciones web, las URL, cómo vamos a enviar y recibir la información.
Fíjense, si nosotros entramos a root config, vamos a ver que el tipo de ruteo que está configurado por defecto va a ser controller barra acción, que va a ser la vista, y se puede mandar por query string algún tipo de contenido como un ID. Fíjese qué pasa si nosotros ejecutamos esto. Si nosotros ejecutamos la aplicación, en primer lugar, se compila la aplicación y se monta la aplicación en una instancia del servidor web. Como bien dijo Diego, nosotros vamos a trabajar ahora en un servidor web. La aplicación va a estar montada en un servidor web. El servidor web con el que trabaja Microsoft es el famoso IIS, Internet Information Services. Fíjense, si ustedes ponen IIS, automáticamente les va a salir muchísimos resultados y va a figurar Internet Information Services. Ese es el servidor de Microsoft por el cual se montan las aplicaciones de .NET. Fíjense que en la barra de herramientas, abajo a la derecha, bueno, yo como estoy trabajando con el segundo monitor no lo van a poder ver, pero cuando ustedes ejecutan la aplicación, les va a aparecer un iconito de un IIS Express. ¿Qué significa esto? Que se ejecuta una instancia del servidor IIS en nuestra computadora local, pero es un servidor un poco más limitado, no es lo mismo que una versión de un servidor en serio, por eso esta es una Express. Pero nos sirve tranquilamente para poder levantar todo este tipo de aplicaciones y hacer unas pruebas locales. Fíjense que cuando se levanta la aplicación, vemos que esto está apuntando a nuestro localhost. Localhost está representando nuestra máquina local ahora. Y luego 2 puntos y un número. ¿Este número qué significa? El puerto donde va a estar corriendo nuestra aplicación. Entonces, acá ya estamos viendo que esto definitivamente está montado en un servidor web, solo que es local. No estamos accediéndolo a través de Internet. ¿Y qué es lo que podemos ver? Yo recién les mencioné el tema del ruteo. Y dijimos que el ruteo, por defecto, iba a hacerse de la forma controlador barra acción. ¿Y cómo lo podemos ver esto acá en la página web? Supónganse, si yo hago clic en la opción de menú contacto para que me redireccione a la página de contacto, fíjense, acá vemos cómo está especificado el ruteo y no queda ninguna duda. Le estoy diciendo, a esta aplicación que está montada en este puerto, accedamos al controlador home y que el controlador home me devuelva la vista contact. Entonces, de esta forma, hacemos honor al esquema URL que tenemos configurado en nuestro root config. Controlador barra acción. Fíjense, controlador barra acción. Acá tengan en cuenta que el controlador no se pone home controller, simplemente home. Ya se sobreentiende que es un controlador al que tiene que apuntar en esa instancia del ruteo. Entonces, después van a poder ver que hay muchas más configuraciones que se pueden hacer. Vamos a dejar la configuración básica y por defecto, pero sigamos viendo un poquito más qué hay en otras carpetas. Tenemos nuestra carpeta Content. ¿Y qué se les ocurre que hay acá? Viéndolo rápidamente. Bueno, viendo rápidamente vemos que ya tenemos importada nuestra librería de Bootstrap y tenemos importada una hoja de estilos, Site CSS, como podrán ver, donde ya hay algunos estilos predeterminados y todos los estilos propios de Bootstrap. Todo esto ya lo vimos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos entrado a la página de Bootstrap, habíamos seleccionado el link donde podíamos hacer la referencia a esa librería o simplemente la podíamos descargar y la agregábamos a nuestro proyecto? Fíjense que cuando nosotros creamos nuestro proyecto de MVC, por defecto automáticamente ya nos incorporó todo el contenido de Bootstrap. Y a su vez tenemos la carpeta controller, que ya mencionamos lo que era, la carpeta fonts, que es utilizada básicamente para los tipos de fuentes con los que tengamos que trabajar en el sistema. Ya hay algunas fuentes cargadas por defecto. Models, que ya dijimos lo que era. Views, que ya dijimos también lo que era. Y aparece una carpeta que es scripts. Esta carpeta de script, ¿qué va a hacer? Va a ser lo mismo con lo que veníamos trabajando en las clases anteriores. Todos los archivos JS que vamos a ir necesitando pueden ubicarse dentro de la carpeta script. Fíjese que por defecto ya tenemos Bootstrap, que ya vimos lo que era la clase pasada, y también archivos de la librería de jQuery, que es una librería que no lo hemos usado mucho, pero es un framework muy útil para simplificarnos el uso de JavaScript. Ya si nos alcanza el tiempo en alguna otra clase, veremos un poco más. Simplemente lo importante es que empiecen a notar la estructura del proyecto. Y luego también hay 2 archivos muy interesantes que en próxima clase vamos a ver si le damos un poco más de forma a los archivos, pero
no es menor y es importante que sepan en qué consisten, es el archivo Global ASACS y WebConfig. Estos archivos se van a encargar de las configuraciones generales del sistema. Como podemos ver, si entramos a nuestro archivo WebConfig, nos va a decir cuál es el framework con el que estamos trabajando, algunas key, que son variables globales que van a poder ser utilizadas en la aplicación, y después distintos tipos de configuraciones por defecto que se agregan automáticamente cuando se crea el proyecto. Quédense tranquilo, no vamos a basarnos en esto ahora, simplemente vamos a ver cómo podemos agregar algunos valores, la clase que viene, dentro de nuestro archivo webconfig que nos facilite y nos ayude a la hora de trabajar en nuestro proyecto. Entonces, vamos a ingresar un controller. Por defecto, vimos que nos creó un home controller que, como bien dijo Diego, este controlador va a devolver tres tipos de vistas: la index, about y contact. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Si nos vamos a nuestra view home, que hace referencia al home controller, vamos a ver que definitivamente tenemos las tres páginas: about, contact e index. Pero vamos a ir siguiendo, voy a ejecutar de vuelta la aplicación y vamos a ir siguiendo el código HTML para ver cómo está escrito esto. Miren, aguardamos un segundo que cargue. Muy bien. Imaginen que entramos a nuestra página de contacto, que es por lo que podemos ver, es una página HTML bastante sencilla, no tiene mayor contenido. Entonces vamos a acceder a nuestra página contact.cshtml. Y fíjense lo que tenemos acá. Básicamente son tags HTML, no hay nada particular, no hay nada raro, pero se agregan algunas cosas nuevas que vemos que están con una arroba, está todo robado. Y bueno, con los conocimientos que tenemos hasta ahora, quedamos descolocados y no entendemos qué significa esto. Nosotros dentro de nuestro H2 siempre escribíamos contenido, escribíamos el texto, por ejemplo, de un título o algo por el estilo. Pero acá vemos que tenemos un arroba. ¿Este arroba qué significa? Significa que estamos usando lo que mencioné en un principio, Razor. Razor va a ser la forma de darle un poco de dinamismo a nuestra página. ¿Qué significa esto? Que yo desde mi controlador voy a poder setear mensajes, setear variables, cargar listas, cargar vectores, mandarlos a la vista y que Razor me renderice dentro del HTML, me renderice ese contenido. Quizás todavía sea medio engorroso entenderlo, pero van a ver que esto es bastante sencillo. Fíjense, mi contact CSHTML, vamos a ver que hay en nuestro home controller. Fíjense, mi home controller dentro de contact, que me devuelve la vista, fíjense que me hacen un return del view, que es la vista esta particular, carga una variable que dice your contact page. Fíjense, vamos a cambiarle acá el valor para que esté en castellano y lo entendamos un poco mejor. Y yo voy a decir, bueno, yo quiero que me muestre el valor que diga acá tu página de contacto. Esta variable la va a setear en el viewback message. Ahora bien, ¿qué significa esto? Viewback es una forma que tiene MVC de mandar información a mi vista. Fíjense, viewback.message significa que a mi viewback, que podremos traducirlo como una bolsa o como una mochila, a la variable message le asigna este valor. Para que vean que esto no es una palabra reservada, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner viewback.mensaje, simplemente, que tenga este valor. Entonces, si yo me voy a mi vista de contact CSHTML, fíjense que yo tenía un viewback.message que le iba a embeber dentro de un H3 y le iba a poner el valor que yo le estaba seteando dentro del controlador. Y fíjense que si yo ahora le cambio el nombre mensaje, si yo pongo acá viewback.mensaje y guardo los cambios y vuelvo a ejecutar, me debería mostrar el mensaje que escribí. Aguardamos un segundo para verificarlo. Fíjense, tu página de contacto. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Cuando yo escribí en mi página la URL, accedamos al controller home y accedamos a la página contact, automáticamente ingresa este método, la página contact dentro de home controller. Y dice, bueno, a mi viewback, a mi bolsa de datos que yo puedo mandarle a la página,
creamos una variable que se llame mensaje y esa variable poner este valor. Y luego, en tiempo de ejecución, se va a visualizar esa variable. ¿Y cómo se visualiza? Simplemente le digo que mi página contact, dentro de mi H3, poneme lo que valga la variable mensaje, pero siempre arrobándolo. Si yo no le pongo la arroba, fíjense, y guardo los cambios, ejecutamos nuevamente, me dice viewback.mensaje. ¿Por qué? Porque me lo está tomando como texto plano. No me lo está interpretando como código C#, podríamos llamarlo así. Para que se interprete como código C#, simplemente agrego la arroba y automáticamente ya interpretado como código C# y va a saber interpretar que vaya a la bolsa viewback, busque la variable mensaje y me muestre el valor que tenía. Fíjense, ahí está, tu página de contacto. Entonces, de esta forma, ya vamos viendo de poco, de vuelta les digo, quizás esto les parece engorroso, les parece todo el mundo, pero de a poco van a ir viendo cómo se hace bastante sencillo, no es complicado para nada, es como le dijo Diego, un par de veces que se pongan a hacer algunos ejemplos, ya después va a salir de forma automática y es una forma bastante organizada y estructurada de trabajar. Pero podemos ver algo más acá, que vamos a introducir un concepto muy interesante, que es el tema de que, fíjense, yo entro a mi página Contact, y fíjense que cuando yo veo el HTML de mi página Contact, estoy viendo este contenido nomás escrito. Fíjense, el título, el mensaje, los datos de la dirección y nada más. ¿Dónde se encuentra el encabezado con las opciones de menú y el footer, el pie de página con esos otros datos? Bueno, esas cosas tienen que tenerlo en cuenta porque esta forma de trabajar con .NET está pensada básicamente que también empecemos a reutilizar un poco de código y no tengamos que reescribir siempre la misma funcionalidad. El parcial de la clase que hicieron la semana pasada tuvieron que hacer por lo general 3 páginas HTML y en la mayoría de los casos tuvieron que replicar en las 3 páginas HTML el encabezado, las opciones de menú y todas esas cosas. Fíjense que acá vamos a empezar a crear una especie de página la cual va a ser compartida por todas las otras páginas y que vamos a usar de molde, podría decirse. En otras tecnologías o incluso acá, cuando trabajamos con C# y las aplicaciones del tipo web forms, se introdujo el concepto de página maestra o master page, que justamente el concepto era ese, tener un template o tener ya un maquetado base que sea replicable en todas las otras páginas y que yo pueda introducir contenido HTML en algún sector de esa página. ¿Qué sería esto? Fíjense. Si nosotros nos vamos a nuestra carpetita dentro de Views Share, que si lo traducimos es compartido, fíjense que yo voy a tener un layout.cshtml. Y este layout.cshtml va a ser, podríamos llamarlo, nuestra página maestra o nuestra maqueta base, la cual nos va a servir de base para todas las otras páginas, valga la redundancia. ¿Qué sería esto? Fíjense, acá crea el documento tipo HTML, agrega un head. ¿Qué significa esto? Es lo mismo lo que hemos venido haciendo desde la primera clase que empezamos con HTML. Fíjense que después hay un body, tenemos un div, agrega las opciones de menú, y fíjense que después tiene un div con un class container. Esto es importante porque recuerden que ya estamos utilizando Bootstrap acá. Hace un par de clases, cuando vimos Bootstrap, y les mencioné que había clases que se iban a empezar a usar, como container, como form groups y todas esas cosas, referencian a Bootstrap. Entonces acá ya nuestro template, por defecto, ya está utilizando Bootstrap. Y fíjense que tenemos un div, que es del tipo container, y acá viene lo interesante. Viene el render body. Este render body va a ser el código HTML de todas las futuras páginas que implementen o utilicen esta página maestra. Entonces, esa es la forma con la que está trabajado About, Contact y el Index. Son páginas que simplemente nos encargamos de escribir un HTML particular que se va a embeber dentro de este render body. Entonces, fíjese cómo uno puede tomarse un buen tiempo al principio, armar una buena página de share compartida, y simplemente después,
Cuando yo crea otras vistas, me tengo que enfocar en el contenido particular de esa vista. No me voy a tener que enfocar de las opciones de menú, del pie de página, ni de la importación de estilos, ni la importación de los archivos JS, nada de eso. Y acá podemos ver que Razor también utiliza algunas, no quiero decir palabras claves, pero algunas formas de importar estilos. Fíjense cómo, mediante la utilización de la @styles.render, viene a ser lo que nosotros hacíamos con el link para importar los archivos CSS. Fíjense cómo, un poquito más abajo acá, el @scripts.render va a ser lo que nosotros utilizábamos para poder importar los archivos JavaScript. Y fíjese cómo el @html action link va a referenciar o va a hacer referencia a lo que nosotros trabajábamos en aquel momento como los href para poder redireccionar. Acá sí van a tener que leer un poquito más, estudiar un poco sobre Razor y ver los tipos de tags HTML, cómo se representan de esta forma. Vamos a ver algunos básicos ahora, pero ya va a quedar de tarea a ustedes ver cómo representar un combo box con Razor, ver cómo representar algún tipo de tablas con Razor, un datetime picker con Razor, y así todos los componentes HTML se pueden representar de esta forma. Pero fíjense qué interesante esto. Vamos a centrarnos en las opciones de menú y les voy a proponer que hagamos una mínima funcionalidad para poder generar una especie de login al sistema, llamémoslo así. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podrían hacer esto? Fíjense, en primer lugar podríamos agregar, vamos a empezar agregando una vista, se los propongo, y un controlador. Vamos a agregar el controller que sea un usuario controller, llamémoslo así, porque se va a encargar de todo lo relacionado a la gestión de usuarios y el login. Si yo clic derecho sobre controllers y digo agregar, ¿qué cosa? Un controlador. Vamos a crear un controlador vacío del tipo MVC5. MVC5 es la versión del MVC actual con la que estamos trabajando. Vamos a hacer clic en agregar y automáticamente me va a pedir un nombre. Fíjense que, como bien les mencionó Diego, hay que respetar la forma en que se escriben las cosas. No borren la palabra controller. Por algo, Visual Studio simplemente me deja seleccionado la palabra que sí puedo modificar y no me preselecciona la palabra o la parte final de la frase que dice controller para que yo lo modifique. Le vamos a poner, por ejemplo, usuario controller. Le damos en add, aguardamos unos segundos que se cree el controlador. Muy bien. Entonces fíjese cómo automáticamente me crea un usuario controller que implementa una vista del tipo index y me creó ya la carpetita dentro de las vistas usuarios. ¿Qué significa esto? Que si yo ejecuto mi aplicación, vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo acá como era. Yo voy a acceder a mi localhost, el número del puerto. Ustedes acá pueden tener otro número de puerto, no se hagan problema con eso. Barra usuario, barra el nombre de la página que yo creé, el nombre de la vista, mejor dicho. Entonces fíjense lo siguiente. Vamos a crear una vista acá dentro de usuario. Vamos a hacer clic derecho. Vamos a detener la aplicación por las dudas para que no genere conflicto. Clic derecho, agregar. ¿Qué cosa vamos a agregar? Una vista. Y el tipo de vista que vamos a agregar no va a tener ningún template, no va a tener ningún layout, nada. Vamos a hacer una vista genérica. Y le vamos a hacer que se llame la vista login. Si le damos en add, fíjense cómo automáticamente me creó una vista que le agregó un título que diga login y un H2 que dice login. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle bienvenidos a la vista de login. Fíjense, guardamos los cambios, ejecutamos y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Aguardamos un segundito. Fíjense, quiero ingresar a mi página usuario/login, pero me generó un error. Fíjense, HTTP error 404. Cuando nosotros trabajamos en programación web, el error 404 es un error muy común, pero por lo general es el de más fácil solución. ¿Qué significa 404? Que no se encontró el recurso.
Puede ser que no se encontró una imagen, puede ser que no se encontró una fuente, puede ser que no se encontró un archivo JS, un archivo CSS de estilos, o puede ser que no se encontró la vista. Fíjese lo que dice, el recurso que está buscando una de sus dependencias se pudo haber quitado, haber cambiado el nombre o no estar disponible temporalmente. ¿Qué fue lo que pasó acá? Yo le estoy diciendo, accede a mi controlador usuario y devuélveme la vista login. Pero nosotros nos olvidamos de algo muy importante. Necesariamente toda vista tiene que ir acompañada de una acción dentro de mi controlador. Y yo no agregué nada acá dentro de mi usuario controller. Entonces, ¿qué debería hacer yo acá? Debería crearme un método que sea del tipo público, que me devuelva un action result. Esto significa que me va a devolver una vista o me va a redireccionar a una vista. Y le tengo que poner ahora qué nombre va a tener el método. El nombre del método va a ser el nombre de la vista. ¿Y cómo llamamos a la vista? La llamamos login. Entonces, vamos a crear el public action result, login, cerramos paréntesis, abrimos llaves, y dentro de este método, ¿qué hacemos? Retornamos la vista, que significa que va a devolverme la vista login. Entonces, de esta forma, ahora sí vamos a tener un punto de acceso a nuestro controlador usuario, donde va a encontrar una vista login, va a ingresar este método y me va a devolver la vista login. ¿Y cuál va a ser la vista login? La que tenemos dibujada acá en HTML. Ejecutamos nuevamente y vamos a ver qué pasa. Fíjense. Aguardamos unos segundos. Si yo ahora pongo barra usuario barra login, vemos qué pasa. Fíjense. Encontró mi vista login y que simplemente había yo agregado el bienvenidos a la vista login. Nada más. Y fíjese cómo automáticamente, de la forma que hemos agregado ya a nuestra vista, ya nos está referenciando a, no quiero llamarla master page, pero a la vista share que habíamos hablado en un momento, que ya tenía el encabezado, el pie de página y todos los otros tipos de datos. Tengan en cuenta una cosa, si yo hubiera querido agregar una vista, volvemos al proyecto, ejemplo en VC, muy bien. Si yo hubiera querido, puedo tener yo distintos tipos de archivos CSS/HTML que me sirvan como de maqueta base para las otras páginas. Puedo tener varios. ¿Y cómo hago yo para especificar cuando creo una vista a qué tipo de layout me voy a centrar? De la siguiente forma. Supóngase que yo quisiera agregar un login 2. Vamos a agregar una nueva vista que se llame login 2. Fíjense acá que dice use a layout page, o sea, que especifique yo cuál va a ser el layout que quiero utilizar. Simplemente presiono acá en este botón, me voy a mi view, me voy a share, y a todos los archivos CSS/HTML que yo tenga acá que considere que sean layouts, selecciono y ahí le especifico cuál va a ser el layout base que va a tener esa vista. Y fíjense que cuando yo lo especifico de esta forma, me agregó, además del título, me especificó también diciéndome, bueno, esta página se va a basar con el layout este. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Esa es la forma con la cual yo voy a ir creando mis distintos tipos de vistas. Pero tengan en cuenta, toda vista va asociada a una acción de controlador. Perdón que sea insistente con esto, pero hasta que nos entre en la cabeza es importante recordarlo. Significa que cuando yo agregue una nueva vista, supónganse yo ahora agregué la vista login 2, pero hasta que yo no agregue en mi controlador un método que me devuelva la vista esa, no voy a poder acceder nunca cuando ejecute la aplicación. Entonces, de esa forma, recapitulando, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos cómo crear un proyecto, cómo estructurarlo, cómo crear un controlador, cómo crear una vista y algunos archivos importantes. Entonces, yo les propongo ahora que empecemos a agregar un poco de funcionalidad y hagamos algo para darle un poco más de forma y que sea un poco más entretenido, ¿no? También todo lo que estamos viendo. Entonces, dijimos que íbamos a trabajar con un login. El login, obviamente, para hacer un login correcto, un login que sirva, deberíamos centrarnos en una conexión a la base de datos, obviamente.
Pero como ahora no vamos a trabajar con ninguna base de datos y vamos a trabajar con todo, podría decirse, hardcodeado, podría llamarse, vamos a hacer métodos genéricos que verifique, por ejemplo, que si el usuario es Nicolás y la contraseña es 123456, perfecto, vamos a considerar que el login fue exitoso. Entonces, ¿cómo se les ocurre que haríamos esto? Bueno, en primer lugar, básicamente tenemos que empezar a crear la vista. Y por crear la vista me refiero a que tenemos que empezar a meter mano al HTML específicamente. Nosotros vimos que nuestra vista, vamos a trabajar por ejemplo con nuestra vista login, no tiene nada, simplemente tenía un H2 que decía bienvenido a la vista login y escribía un título en la página, nada más. Vamos a empezar a trabajar ahora desde el vamos con las clases de Bootstrap para que ya vaya teniendo un poco de estilo y forma nuestro proyecto. Estas clases de Bootstrap, estos estilos de Bootstrap, estos JS que importamos de Bootstrap, recuerden que ya van a estar importados en nuestro layout, que por defecto está utilizando nuestra página login. Entonces, no vamos a tener que hacer el link, ni vamos a tener que hacer ninguna importación de estos estilos. Ya van a estar acá. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer esto? Bueno, en primer lugar, vamos a nuestra página login, vamos a borrar nuestro H2 y vamos a empezar a trabajar con la estructura de divs y rows que ya se explicó en algún momento. Fíjense, yo voy a decir, vamos a crear un div, muy bien, que abre y que cierra. Este div le vamos a decir, bueno, va a ser un class del tipo row, o sea, va a ser una fila, y dentro de este div class row, vamos a crear otro div que sea una columna. Muy bien. Que va a ser call, y vamos a decirle que cuando esté en un dispositivo mediano se comporte como un call del tipo 12, o sea, una sola columna. Y dentro de este div, vamos a crear otro div más, al cual le vamos a poner la clase que sea del tipo page. Bueno, no le vamos a poner ninguna clase particular, vamos a hacer un poco más básico. Y dentro de este div, ahí sí finalmente vamos a poner un H4, que le vamos a poner un contenido nomás, un título nomás que sea ingrese al sistema. Muy bien. Si guardamos los cambios y ejecutamos, vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Fíjense, como yo ya estoy posicionado en mi página login, automáticamente cuando ejecute me va a querer ir a esa página. Aguardamos unos segundos a que termine de cargar, que se termine de montar y fíjense, me apareció el título que dice ingrese al sistema. Tengan en cuenta que cuando ustedes están trabajando desde las vistas HTML, no es necesario detener la depuración. Cuando ustedes necesiten tocar o modificar código C#, ahí sí se van a ver obligados a detener la depuración, escribir código C#, compilar de vuelta y ejecutar. Cuando trabajamos con HTML, no hace falta que detengan nada, simplemente escriben texto, guardan los cambios, vuelven al browser, ejecutan nuevamente y se tiene que ver reflejado el cambio. Entonces, volvamos a nuestra página de login. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otro div del tipo row. Muy bien. Dentro de este tipo row vamos a crear otro div. Perdón, escribí mal. Muy bien. Que sea un class del tipo call LG6. Digamos que sea una de las dos columnas con las que se está dividiendo nuestra fila. Y dentro de este call LG6 vamos a empezar a utilizar otras clases de Bootstrap, como por ejemplo Cardbox. Bueno, no lo vamos a poner Cardbox, no lo vamos a complicar tanto, pero vamos a empezar a trabajar con lo que son los tipos de forms. Vamos a poner un div, class, y vamos a crear un form del tipo horizontal. Fíjense que ya me lo reconoce automáticamente. Y ahora bien, dentro de este form horizontal vamos a empezar a poner lo que son nuestros inputs, nuestros labels, nuestros combos, nuestro radio button, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ¿cómo habíamos estructurado los forms? Ya lo vimos cuando trabajamos con Bootstrap en la clase de formularios. ¿Cómo se usa eso? Creamos otro div
que va a ser del tipo class, y ese class ¿de qué tipo va a ser? Va a ser del tipo form group. Muy bien, fíjense cómo automáticamente el IntelliSense de Visual Studio ya me va recomendando las clases de Bootstrap, porque ya lo tiene importado. Y dentro de este form group, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar un label, por ejemplo. Le vamos a poner algunas clases para que quede un poco más lindo el label. Le vamos a dividir que sea un call SM6 y que sea del tipo también control label. Y vamos a poner nombre de usuario, por ejemplo. Debajo de eso vamos a escribir nuestro input, pero vamos a guardar un ratito más para escribir el input. Vamos a copiar este form group, lo vamos a pegar abajo, vamos a escribir, bueno, acá que tendría que introducir la persona, acá tendría que introducir la contraseña, muy bien. Y finalmente después, ¿qué debería hacer? Bueno, después yo debería poder agregar un botón para que sea el ingresar al sistema. Va a ser un class del tipo form group y además le vamos a poner que sea text right, o sea que esté todo alineado a la derecha. Vamos a agregar otro div que sea un call, vamos a decirle que se comporte para cuando las pantallas son chicas como un de tipo 12. Y vamos a agregar acá, sin más ni menos, un botón, el cual también vamos a agregarle algunas clases. ¿Cuáles van a ser las clases? Le vamos a decir que es del tipo BTN, que son los botones de Bootstrap. Le vamos a decir que es BTN Primary, para que le asigne algunos estilos particulares. Y le vamos a decir... Bien, seguimos entonces. Dijimos que estábamos creando el botón ahora, en donde le establecíamos que sea de la clase del tipo BTN, que son los botones de Bootstrap, le asignamos la clase BTN Primary, que le va a asignar ciertos estilos particulares, como por ejemplo el color. El Primary por defecto en Bootstrap es una especie de azul. Y ahora vamos a especificar el type del botón. ¿Y cuál va a ser el type con el que vamos a trabajar? El submit. Si recuerdan las clases anteriores, el tipo submit se utilizaba para enviar información de un formulario al servidor. Y le vamos a agregar un texto que diga simplemente ingresar. Si nosotros guardamos los cambios ahora y volvemos a ejecutar la aplicación, vamos a ver qué es lo que se dibuja en la pantalla. Volvemos al browser, ejecutamos, y fíjense cómo automáticamente me apareció el título, me apareció el label que dice nombre de usuario, el label que dice contraseña, y el botón que dice ingresar. Bueno, hasta ahí vamos bien. No hay nada nuevo, no hay nada raro, pero ahora se preguntarán por qué no puse el input para que introduzca yo el nombre de usuario y la contraseña. Porque vamos a empezar a darle un poco una vueltita de rosca a todo esto y vamos a empezar a ver lo siguiente. Fíjense, volvemos a nuestro visual. Vamos a crear un modelo para ya empezar a poner en práctica todo esto que estábamos viendo y que estábamos hablando. Y vamos a crear un modelo que se llame, si les parece bien, usuario. Vamos a Models, agregar, perdón, acá sí, como vamos a trabajar con código C#, tenemos que detener la aplicación. Detenemos. Clic derecho en Models, agregar una clase. Y así, bueno, vamos a poner una clase que se llame usuario. Esto no es más ni menos que una clase que ustedes ya están recontra mil familiarizados, que es la clase con la que vienen trabajando todo programación 1 y programación 2, y que ya también han visto en otros lenguajes como Java. La sintaxis es bastante similar como crear una clase. Entonces, vamos a agregarle ahora algunos atributos a nuestro objeto usuario, a nuestra clase usuario. Vamos a decir que son públicas en este caso, que es del tipo string, y se va a llamar la primera, nombre usuario. Vamos a ponerle las propiedades públicas nomás para que yo pueda obtenerlo y setearlo en caso que necesite. Ustedes deberían crear, estos deberían ser atributos privados y ustedes deberían crear las propiedades públicas, tal cual lo vieron en programación 1 y programación 2, ¿no? Pero ahora los fines de prácticos para la clase esta vamos a crear todo público para que sea más sencillo. Y vamos a crear otro atributo que sea password, lo vamos a llamar get y set. Muy bien. Entonces, ¿yo para qué creé esto? Yo necesito asociarle a la lista, tal como les anticipó Diego,
Necesito asociarle un modelo. Yo le tengo que decir, esta vista va a estar relacionada con un modelo particular. ¿Y cuál es el modelo que va a estar asociada a nuestra vista login? ¿Cuál se imaginan ustedes? Y bueno, va a ser el modelo con el que acabamos de trabajar, el modelo usuario. ¿Y cómo le asocio yo a la vista? ¿Cuál es el tipo de objeto que va a recibir para hacer la asociación entre los distintos campos, sean los input, radio button, checkbox, lo que sea, con ese modelo? Vamos a tener que escribir acá arriba, al inicio de nuestra página CSHTML, vamos a tener que especificarle el modelo. ¿Y cómo hacemos eso? Muy simple. @model, y simplemente después escribimos cuál va a ser el modelo. ¿Y cuál va a ser el modelo? Bueno, tenemos que acceder a nuestro objeto usuario. Y si recuerdan de programación 1 y programación 2, la estructura de las carpetas y los proyectos y cómo acceder a los archivos a nuestros proyectos de .NET se basan a través del namespace, que el namespace no es más que una forma de agrupar el contenido. Y fíjense que estamos diciendo que nuestra clase usuario está dentro del namespace, ejemplo MVC, que era el nombre del proyecto, .models. Entonces fíjense cómo yo voy a referenciar o cómo voy a especificarle que mi vista login va a estar relacionada con mi modelo usuario. Voy a escribir @model, y ¿cómo vamos a hacer ahora? Ejemplo MVC.models.usuario. Fíjense. De esa forma, yo le estoy diciendo que esta vista va a recibir y va a trabajar con el tipo de modelo usuario. Y ustedes me dirán, bueno, bárbaro, muy lindo todo, pero ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para lo siguiente. Yo les dije que ahora vamos a tener que agregar el input para el nombre de usuario y la contraseña. Pero yo tengo que especificarle de alguna forma al sistema, le tengo que especificar y decirle, este input que estoy agregando acá, lo que la persona introduzca en ese campo, va a ser el valor del atributo nombre de usuario del usuario. Y lo que agregue en el input contraseña va a ser el valor del atributo password de mi usuario, de mi objeto usuario. ¿Y cómo hacemos eso? Ahí ya entramos a utilizar de lleno Razor, que es lo que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo tengo mi label. Debajo de mi label vamos a crear otra columna, por ejemplo. Vamos a ponerle que sea del tipo class, call, vamos a trabajar con una columna SM6 también, de la misma forma la del label. Y dentro del div voy a tener que escribir el input. Pero yo no voy a escribir ahora input y de la forma que veníamos trabajando. Vamos a utilizar Razor. ¿Y cómo utilizaremos Razor en este caso? Fíjense, si yo escribo @html punto, automáticamente me va a desplegar el IntelliSense del Visual Studio, me va a desplegar un montón de recomendaciones para tipos de display, para tipos de textbox, para tipos de listas, para lo que a ustedes se les ocurra. Pero un input no es más ni menos que un textbox. Entonces, fíjense, vamos a hacer un textbox for. ¿Y qué significa este textbox for? Que yo, es como bien dice, un textbox para, podría traducirse, en donde yo le voy a decir, este textbox lo vamos a relacionar con el atributo nombre de usuario de mi objeto usuario. Entonces simplemente abrimos paréntesis y podemos ver que este método posee 6 sobrecargas distintas, o sea, podemos enviarle 6 tipos de valores distintos. Pero acá vamos a especificarle lo siguiente. En primer lugar vamos a usar algo que se llama notación lambda, que ya veremos en otro momento, en donde yo le voy a decir que mi tipo de textbox, va a estar relacionado con el atributo nombre de usuario. ¿Y cómo hago eso? Simplemente escribo model igual y el signito del mayor a model. ¿Qué cosa? Nombre de usuario. Fíjense, esto véanlo como una flechita, como hablando mal y pronto, véanlo como una flecha, en donde le voy a decir que mi textbox va a estar relacionado con ¿qué cosa? Con el atributo nombre de usuario de ¿qué? Del modelo, que yo ya lo estoy enviando acá, especificando en mi vista.
Entonces, este model ya va a saber cuáles son sus atributos, que son ni más ni menos que los del usuario. Fíjense, nombre de usuario y password. Fíjense que si yo borro nombre de usuario y escribo punto de vuelta, me dice que puede ser o nombre de usuario o password. En este caso va a ser nombre de usuario. Y ahora ustedes me dirán, bueno, muy lindo, pero ¿cómo hago para agregarle todos los estilos? Porque vimos ya en Bootstrap que hay formas de agregarles estilos para que quede todo mucho más lindo. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos coma y empezamos a sobrecargar el método textbox4. Y decimos que va a recibir unos HTML attributes, dos puntos, y le ponemos que va a ser new. Abrimos llaves y acá ya empezamos a escribir todos los atributos que teníamos antes en nuestro HTML que escribíamos. Nuestros ID, nuestro placeholder, nuestras clases, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hacemos eso? Le vamos a decir, bueno, a este textbox vamos a agregarle una clase. ¿Y cómo hacemos eso? @class. ¿Que va a ser igual a qué cosa? Abrimos comillas dobles y escribimos, bueno, el tipo de clase va a ser la de form control, que es la clase de Bootstrap con la que venimos trabajando. Muy bien. ¿Qué más? Podemos poner coma y decimos, bueno, y ponerle de ID a ese textbox que se llame txt nombre de usuario, por ejemplo. Fíjense que esta es la forma con la cual yo le estoy agregando un ID que luego después puedo utilizar acá también JavaScript para hacer los distintos tipos de validaciones. O sea, no nos olvidemos de todo lo que vimos de JavaScript. JavaScript lo vamos a poder usar acá y vamos a poder hacer las validaciones del lado del usuario. En la clase de hoy no vamos a crear nada de JavaScript, pero ténganlo en cuenta. ¿Y por qué es importante setear el ID? Porque nosotros, ¿cómo trabajamos con JavaScript? Usamos los distintos selectores, que podría ser o una clase, o un ID, o el name propio del componente, sea un input, sea un button, sea lo que sea. Entonces, de esta forma, fíjense qué fue lo que hicimos. Creamos un textbox al cual le asignamos, hicimos un binding también que se sabe decir, o una relación, o especificarle que este textbox va a estar relacionado con el atributo nombre de usuario del objeto que recibe mi clase, del modelo que recibe mi clase, y a su vez le asignamos algunos atributos como por ejemplo la class, que sea del tipo form control, y le seteé también un ID. Si nosotros ejecutamos ahora esta aplicación, veamos qué es lo que se dibuja en pantalla. Para que me crean y no vean que es mentira lo que les estoy diciendo, debería, si no cometí ningún error y escribí bien todo, debería visualizarse el textbox. Vamos a guardar unos segundos más. Fíjense. Se me creó el textbox al lado del label, todo bien acomodado, todo bien indentado, con los estilos de Bootstrap. Fíjense cuando yo lo selecciono, el tamaño. Fíjense que si yo toco F12 y hago clic en el componente fíjense cuál es el ID. Fíjense, tenemos un input. Este textbox4, ¿en qué se convirtió en mi browser? Se convirtió en un input con la clase que le especifique, con el ID que le especifique, y el type se pone por defecto porque es un textbox, es un text, y el name se agregó por defecto también automáticamente, que es el nombre del atributo que estamos haciendo el binding o la relación con el objeto del modelo de la vista. Nombre de usuario en este caso. Pero tranquilamente yo puedo escribir @name igual, comillas dobles, y ponerle un nombre particular. Ahí estoy viendo las preguntas. Bueno, Lucas, en primer lugar, si vos lo creaste con Visual Basic, volvé a crearlo porque vamos a trabajar con C#, y cuando especifiques el lenguaje, hacelo con C#, no vamos a trabajar con Visual Basic. Y Maxi, preguntaste para qué me sirve hacerlo de este modo. Ahí vas a ver por qué. Ahora justamente vamos a verlo. Pero antes, vamos a agregar, ¿qué cosa? Y nos falta agregar el password, el textbox para el password. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a copiar y pegar para reutilizar esto. Vamos a ponerlo debajo del label. ¿Y qué pasa? Yo acá puedo poner que este textbox sea para qué cosa, para el password. Fíjense, guardamos los cambios, volvemos a la vista y tenemos nuestro nombre de usuario y password. Pero esto no se comporta como un password, fíjense. Los passwords tendrían que verse con asterisco o con algún carácter que no me posibilite ver lo que estoy escribiendo. Entonces, ¿cómo se modifica eso?
eso se modifica de la siguiente forma. No va a ser un textbox for lo que necesito para un password, sino que va a ser un password for. Y listo. Las clases las vamos a dejar igual, vamos a cambiarle el ID, que sea txt password, por ejemplo, para que no sea lo mismo. Guardamos los cambios, y fíjense, si yo ejecuto nuevamente, a simple vista no hay ninguna diferencia, pero ¿qué pasa? Yo escribo mi texto y fíjense qué pasa en el password. Ya es un campo del tipo password. Ven la diferencia, incluso me aparece acá el ojito como para que yo pueda ver la contraseña y volver a ocultarla. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el call SM y el call MD? Bueno, Fede, eso repasar las clases anteriores, cuando vimos Bootstrap, eso era cuando hablamos de la grilla y la forma de disposición que tiene Bootstrap, eso depende de cómo se va a comportar nuestra interfaz dependiendo del tamaño de pantalla cuando estemos trabajando. ¿Y a qué me refiero al tamaño de pantalla? Fíjate, cuando yo agrando o achico, fíjate que me figura ahí arriba los píxeles del tamaño. Bueno, si vos entras a la página de Bootstrap y te vas a la parte de layout, te va a decir, fíjate ahí cómo cambia, ahí cómo salta de un tipo de tamaño a otro tipo de tamaño. Fíjate ahí cómo vas a hacer el comportamiento o a partir de cuántos píxeles vas a hacer un dispositivo del tipo MD, SM, XS, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, no nos da el tiempo para volver a repasar eso, después en otro momento lo vemos, pero eso lo podés ver tranquilamente repasando la clase de Bootstrap y entrando a la página de Bootstrap, ¿no? Ahí está el layout y está todo bastante bien explicado. Me parece que está bastante entendible. Y sí, exactamente, como dice Lionel, es para hacerla responsiva a la página, que se vaya adaptando a las distintas resoluciones de pantalla. Entonces, fíjense lo siguiente. Ahora yo tengo que ver la forma de enviarle esto al servidor. Este fue el motivo por el cual, como preguntó Maximiliano recién, estoy trabajando de esta forma. Porque nosotros cuando trabajamos con JavaScript, trabajamos todo del lado del cliente. Hicimos una validación del lado del cliente, manejamos todo del lado del cliente. Pero ¿cómo yo envío esos datos al servidor para que el servidor me diga, ok, perfecto, este usuario se logueó sin problemas, contraseña incorrecta, nombre de usuario incorrecto, usted no tiene permisos para acceder, error, etcétera, etcétera? Bueno, yo necesito poder enviarle esto al servidor. Y ahora estamos trabajando con el servidor, ¿se entiende? Ahora estamos programando, haciendo nuestro programa que va a estar alojado en el servidor, que va a tener todas las reglas de negocio y toda la funcionalidad que nosotros queramos resolver para acceder a una base de datos o no, dependiendo del sistema que queramos hacer. Entonces, yo tengo esto y ahora necesito enviarlo al servidor. Pero nadie me dijo nada, pero a este HTML le falta algo clave. Nosotros dijimos que íbamos a trabajar dentro de formularios, dentro de forms. Y acá no hemos creado ningún form. Recuerden que nosotros teníamos un tag que era del tipo form, y dentro del tag form teníamos que introducir todo esto y el botón submit. Pero ¿qué pasa? Acá no hay ningún tag form. ¿Y cómo hago esto? Existen distintas formas de escribirlo, pero vamos a hacerlo justamente con una muy particular, que es la de Razor también justamente. Fíjense que si yo ahora pongo arroba using, abro paréntesis, y le digo html.beginForm, o sea que empiece un form, y abro llaves, esto me genera automáticamente lo que se conoce como form. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Todo lo que yo escribí acá, toda esta row, toda esta fila, la corto y la pego dentro de esta sentencia. ¿Qué significa esto? Este arroba using html begin form me debería crear el tag form dentro de mi navegador. Entonces, si guardamos los cambios, ejecutamos nuevamente, fíjense que no vemos nada raro, pero si tocamos F12 y, por ejemplo, posicionamos en cualquier lado, vemos cómo automáticamente me creó el form. Y dentro del form tengo todo lo que creé, mis labels, mis input y mi botón. Entonces significa que ahora cuando yo presione ingresar, y como este botón es del tipo submit y está embebido dentro de un form, me va a disparar todo el contenido de este formulario o lo que yo quiera mandar a mi servidor para que yo lo pueda manejar. Y fíjense cómo automáticamente mi form tiene un action, se le agregó ahora. Y me está diciendo que toda esta información que está dentro de mi formulario se tiene que enviar a mi controlador usuario, a mi vista login, pero tengamos en cuenta algo.
a través de un método del tipo POST. Todo lo que es submit, todo lo que es enviar al servidor, se hace mediante una petición POST al servidor. Cuando empezamos a ver el tema de programación web y Diego hizo un diagrama de lo que eran las peticiones al servidor, les menciono que estaban las peticiones GET, las peticiones POST, las peticiones PUT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente nosotros vamos a trabajar con dos tipos de peticiones, la GET y la POST. La petición GET se dispara cuando yo quiero ver una vista. Cuando yo estoy acá accediendo a usuario/login, está llegando una petición del tipo GET a mi servidor. Y cuando yo le envío datos a mi servidor para que realice algo, que lo voy a hacer a través de un form, lo voy a hacer a través de una petición del tipo POST. Pero fíjense lo siguiente. Si yo ahora presiono ingresar, no hace nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo del lado de mi controlador el manejo de una petición del tipo POST. Entonces ahora sí, vamos a empezar a meter mano al controlador nuevamente, usuario. ¿Y qué vamos a hacer acá? En el controlador usuario, fíjense lo que vamos a hacer. Yo tengo mi action result del tipo login, que esta no es más ni menos que mi, fíjense, ya por defecto te está diciendo acá que estos métodos son del tipo get. Si yo quiero hacer un método del tipo post, es muy simple lo que tenemos que hacer. Vamos a abrir corchetes y simplemente vamos a poner http post y automáticamente el método que escriba debajo de esta notation o esta notación se interpreta como que va a ser post. Entonces vamos a poner, bueno, va a ser esto un public del tipo action result, porque me va a devolver una vista también. Se va a llamar también login, porque va a ser el action result, o sea, va a ser la petición post de mi vista login. Y acá ya vamos a ver qué hacemos. Por defecto vamos a poner que devuelva la vista. Pero ¿qué pasa? Acá me está dando un error. Me dice que ya tenemos un método declarado que recibe la misma sobrecarga, o sea que no recibe nada. Este método me va a tener que recibir un atributo. ¿Y cuál es el atributo que ustedes imaginen que debería recibir? Si mi vista login va a manejar un objeto del tipo usuario, porque le estoy especificando acá, y yo hago un post de toda esta información, entonces mi método post debería recibir un objeto del tipo usuario. Entonces fíjense, yo le voy a decir acá, bueno, vos vas a recibir un usuario. Fíjense, no me lo reconoce al principio, pero si nos posicionamos acá abajo, vamos a poder ver que podemos hacer using del ejemplo en VC Models, entonces ya me reconoce el objeto del tipo usuario, y dentro del objeto tipo usuario, dentro de los parámetros que recibe el método, vamos a ponerle que se va a llamar modelo, por ejemplo. Entonces, de esta forma, cuando la persona presiona en el botón ingresar, se va a hacer un submit, que el form le va a decir automáticamente a dónde tiene que enviar toda la información. Y por defecto, ¿a dónde le va a enviar? A la petición post de la vista login, porque estamos nosotros ahora en la vista login. Esta petición post se la escribe de la siguiente forma. Va a ser igual a la petición get, con la diferencia que le agregamos la anotación que dice http post, y la única diferencia es que va a recibir ahora un modelo. ¿Y cuál va a ser el modelo? Va a ser el modelo del tipo usuario, que es el que le especificamos que esta vista trabaja con este tipo de modelo, usuario. Entonces, de esa forma, como preguntó Maximiliano recién, utilizamos este Razor. Es la forma en la que yo puedo manipular los datos, manejarlos y enviarlos al servidor. ¿Y para qué me sirve enviarlo al servidor? Y porque yo ahora acá, dentro de mi servidor, voy a validar si el usuario existe, si no existe, llamo a la base de datos, redirecciono a una nueva página, hago el control que sea. Entonces, fíjense lo que podemos hacer acá. ¿Qué funcionalidad vamos a darle a esto? Vamos a decirle lo siguiente. Bueno, vamos a crear dentro de Home una nueva vista. Vamos a agregar una nueva vista, le vamos a especificar que use layout, que sea, por ejemplo, que se llame principal, por ejemplo. ¿Qué va a ser la vista principal? Muy bien. Le damos Add y simplemente le vamos a poner un mensaje que diga bienvenidos al sistema. Esto es como si el login fue exitoso.
¿Qué me falta hacer? Agregué una vista, entonces como yo estoy dentro de las vistas dentro de Home, me voy a Home Controller y agrego esa acción para esa vista. ¿Cómo era? Bueno, public action result, como dijimos llamada principal, paréntesis, y hacemos simplemente un return de la view. Nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le voy a decir que cuando yo quiero loguearme a mi sistema, va a ingresar este método y que no me devuelva la vista login, sino que me redireccione a la vista nueva, a la que acabamos de hacer ahora, a la de principal. ¿Y cómo hacemos eso? Fíjense que estos métodos, el tipo de retorno es un action result. Un action result es que devuelva una vista, básicamente. Y esa vista puede ser la misma a la cual estoy haciendo la petición get o post, por eso hago un return de la vista, o yo puedo redireccionar a otra vista. ¿Y cómo redirecciono a otra vista? Simplemente voy a hacer un return redirect to action, y fíjense, abro paréntesis y le digo, bueno, ¿a dónde quiero ir? Yo quiero ir a mi vista principal, que la tiene el controller home. Fíjense qué sencillo que es esto. De esta forma redirecciono de página. Ahora bien, vamos a poner un punto de interrupción acá para ver si realmente está llegando el modelo con toda la información que yo estoy mandando. Fíjense. Ejecutamos nuevamente la aplicación. Aguardamos unos segundos. Bien. Vamos a hacer una cosita para que quede un poco más prolijo esto. Vamos a nuestro layout y vamos a agregar una nueva opción de menú para que sea lo de login. Copiamos, copiamos, pegamos y decimos, bueno, el texto quiero que sea ingresar, que diga que vaya a nuestra vista login y que sea del control usuario. Guardamos los cambios, control F5, fíjense, me apareció una nueva opción de menú que me dice ingresar. Si presiono en ingresar, me redirecciona a nuestra página de login. Entonces acá vamos a escribir un nombre de usuario, como por ejemplo, Nicolás, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, y presiono ingresar. Fíjense lo que pasó. Como yo puse un punto de interrupción acá, significa que definitivamente la petición post entró a este método y llegó. Y yo dije que teníamos que recibir un objeto del tipo usuario cargado ya con el nombre de usuario y la contraseña. Y de vuelta les repito, ¿cómo yo cargo eso? Justamente en mi vista login, cuando yo lo especifiqué que es del tipo de usuario, especifique luego que el primer textbox va a tener la información del nombre de usuario y el segundo textbox va a tener la información del password. Entonces, si nosotros vemos qué vale nuestro objeto modelo, fíjense, nombre de usuario vale Nicolás, nuestro password vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta forma ya estamos materializando y estamos viendo cómo envío información del lado del cliente con el Google Chrome a mi servidor, que va a estar programado en la aplicación MVC C#. Entonces fíjense que si yo ahora, bueno, toco F5 para continuar, me va a redireccionar a nuestra página que hemos creado principal dentro de Home, que simplemente decía bienvenidos al sistema. De esta forma hemos hecho como un círculo bastante básico, ¿no? Pero para entender para qué nos servía el Razor y qué era lo interesante de todo esto. Entonces fíjense ahora que ¿qué podemos hacer ahora? Podemos hacer también algún tipo de validación del lado del servidor, como para tenerlo para una segunda validación. Siempre, como les mencioné, es recomendable que las validaciones las hagamos al lado del cliente porque es mucho más rápida y se gasta muchos menos recursos. Es muy costoso ir y volver al servidor varias veces. Ustedes pensarán que no es nada, pero imagínense un sistema que tenga mucha concurrencia de miles de usuarios al mismo momento. Cada petición post que se hace es una petición que llega al servidor que tiene que resolver y lo va tareando, lo va complicando y lo va saturando. Depende obviamente del tipo de hardware que tenga el servidor, pero siempre es recomendado que si podemos atajar ciertos errores o ciertas validaciones del lado del cliente, los hagamos. Pero no quita que yo pueda hacer una segunda validación del lado del servidor
y yo pueda validar acá si este modelo del tipo de usuario es correcto. ¿Y cómo validaría esto? Fíjense, si yo entro a mi clase usuario, yo puedo usar otra anotación que sea del tipo require, fíjense, require, no me la reconoce al principio, pero si nos posicionemos con el mouse, me dice, bueno, podés hacer un using the system.componentModel data annotation, en donde yo le estoy diciendo que el nombre de usuario es un campo obligatorio y que la contraseña también va a ser un campo obligatorio. Entonces, automáticamente, yo ya puedo agregar, que lo vamos a ver ahora, del lado de la vista, otros validation para esto, para que me valide del lado del cliente, que ya en otro momento lo veremos, o puedo hacer una validación del lado del servidor. ¿Y cómo puedo hacer esa validación del lado del servidor? Fíjense lo siguiente. Yo puedo preguntar if, y digo, model state, o sea, si este modelo, punto, is valid, significa que no tiene errores. Si tiene errores, hago algún manejo. Entonces, si no hay errores, le voy a decir, bueno, redireccioname a la página principal. Si hay algún error, bueno, devuélveme la vista y te devuelvo el modelo. Fíjese qué interesante esto. ¿Por qué le estoy devolviendo de vuelta el modelo? Porque mi modelo ya va a tener el nombre y la contraseña, o el nombre solo, o la contraseña solo, seteado. Como ya está seteado y le voy a devolver a mi vista el objeto modelo, automáticamente cuando vuelva a la vista me va a volver a cargar en el textbox y en el password for lo que valga usuario.nombre de usuario y usuario.contraseña. Usuario.password. Esto me sirve, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes me hicieron el parcial y me validaban, y supónganse, yo introducía el nombre, pero no introducía la fecha, y le daba enviar, y me decía que tenía que introducir la fecha, por lo general, la mayoría de ustedes me borraba el contenido que también ya estaba el nombre, cuando el problema estaba en la fecha. Entonces lo importante es que yo devuelva todo el contenido que ya tenía cargado usuario. Entonces, fíjense, vamos a poner un punto de interrupción ahí para empezar a probar. Ejecutamos nuevamente y vemos qué pasa. Fíjense, ingresamos. Si yo ahora presiono en ingresar, veamos qué es lo que pasa. Fíjense, me entró acá y me dice modelstate.isValid. Si yo me fijo y veo cuál es el resultado de ese isValid, fíjense, false. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando campos que los consideraba requeridos, pero no llegaron al servidor. Porque fíjense, mi modelo tiene nombre de usuario y password nulos. Entonces, como no es válido, me va por la rama del else y me va a devolver la vista acá. Habría que ver de agregar algún tipo de alert, que ya veremos después, algún mensajito que me diga, por favor, introduzca todos los campos, etcétera, etcétera. Fíjese qué pasa ahora. Yo voy a introducir el nombre de usuario, Nicolás. No pongo contraseña. Le doy a ingresar. El model state sigue siendo falso. ¿Y por qué? Y bueno, porque le envié el nombre de usuario, pero no le envié la contraseña. Pero acá viene lo interesante. Si yo hago un return a la vista y le mando el modelo, mi modelo ya tiene el nombre de usuario seteado. Entonces si ejecuto, fíjense, me volvió a cargar la vista, pero no me perdió el valor del nombre de usuario. Entonces vean cómo también pueden hacer una segunda validación del lado del servidor. De vuelta les digo, todo lo que puedan validar del lado del cliente, háganlo. Pero no significa que con una introducción muy básica, como por ejemplo esta, para preguntar si el modelo es válido, pueden validar algunas cosas porque por ahí se les escapa algo del cliente y pueden validarlo de este lado. Nunca está de más en una petición post que reciba un modelo, trabajar si el modelo que le estamos enviando es válido. Es muy importante y nos puede llegar a salvar de muchos errores. Entonces, resumiendo y no extendiéndolo más porque ya nos hemos excedido el horario, hemos visto cómo crear un primer proyecto en MVC, hemos explicado la estructura básica de un proyecto, el contenido, los archivos básicos, y nos hemos centrado en lo que hace honor al tipo de proyecto MVC, al modelo de la vista del controlador. El modelo van a ser todas las entidades que por lo general persisten en la base de datos y que van a estar relacionadas a una vista, como recién lo hicimos acá. Creamos una vista,
la relacionamos con un modelo, y el cerebro y el centralizador de todos, ¿cuál va a ser? El controller. Y recuerden que una vista no puede estar sola sin una acción de controller, y una acción del controller no puede estar sola sin una vista. Van de la mano. Toda vista tiene que tener una acción de controller, por lo tanto, una acción de controller sí o sí tiene que tener una vista. Entonces, de esta forma, creamos las acciones que nos devuelven las vistas, y creamos también la acción del tipo post, que va a ser la encargada de recibir todo el contenido que nosotros enviemos del lado de nuestro cliente. De esta forma, empiecen a practicar, lean sobre Razor, vean cómo pueden utilizar Razor para hacer las validaciones. Nosotros, al especificar acá que el modelo, nombre de usuario y password son campos requeridos, fíjense, investiguen un poco cómo pueden agregar un tag con @html.validation para que muestre el mensaje de error si no se introdujo el nombre de usuario y el password, y esa validación va a ser del lado del cliente si lo trabajamos con Razor. Entonces vean lo rico que es esto, lo interesante que es, y empiecen a practicar. Creen un proyecto, creen algunos modelos, creen algunas páginas y empiecen a trabajar con Razor. Agreguen textbox, agreguen data in pickers, validen, hagan un montón de cosas, pero es importante que tengamos en claro esto, ya que clase que viene vamos a trabajar con las peticiones post y ya vamos a empezar a tener acceso a las bases de datos. Pero es importante que manejemos esto, por favor, lo entendamos, practiquemos y bueno, como siempre, cualquier